Bueno, vamos a empezar con el ejercicio. Aquí nos están pidiendo determinar el valor del vector resultante de estos dos vectores que nos pusieran en el esquema, que es el vector C, que lo pueden ver acá, están pintados en azul, y el vector D. ¿Qué sucede con estos vectores? Para poder lograr ese vector resultante, o más bien, primero quiero explicar qué representa el vector resultante. Representa, aquí lo acabo de dibujar, el resultante sería la distancia que hay entre la cabeza, por decirlo así, de ambos vectores, y esto representa la distancia total o una suma de ambos vectores. Es decir, que esto es un método para poder sumar las distancias o magnitudes de vectores. ¿Listo? Entonces, para encontrar ese valor a través de las herramientas que nos dieron en la guía, en el ejercicio, utilizamos funciones trigonométricas. ¿Por qué? Aquí aparte hice un esquemita sencillo donde muestro un triángulo rectángulo, ¿sí? Que siempre se forman triángulos rectángulos. ¿Y cómo lo puedo ver en el ejercicio? Pues vamos a acercarnos acá. Se dan cuenta aquí en esta formita, aquí está el vector C. Yo trazo una línea puntadita y se dan cuenta, aquí forma un triángulo rectángulo. Voy a tratar de resaltarlo aquí. Esto sería un triángulo rectángulo. ¿Y qué característica tiene ese triángulo rectángulo? Si nosotros lo miramos aquí, se llama rectángulo porque tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Esto es como si colocáramos ese triángulo, lo volteáramos un poquito y lo pusiéramos en todo el centro del plano cartesiano. Ese triángulo tiene unos valores en Y, o un valor en Y, es decir, en el eje Y, y un valor en el eje X. Esos valores son coordenadas. Y esos valores son proyecciones del mismo vector. Es decir, que son los puntos en Y y en X que van a representar, por decirlo de esta manera, la puntica, o donde va a llegar desde el centro hasta la punta del vector, ¿sí? Se llaman coordenadas. Ahora, ya teniendo claro que es un triángulo rectángulo que se está formando y que tiene un valor en Y y un valor en X, procedo yo a entender por qué se utiliza seno y coseno. Seno se define de la siguiente manera, de forma general, como ese valor del vector, o esa coordenada o ese valor en Y. Supongamos que, por ejemplo, en este ejercicio aquí fuese 5 y que en X acá, bueno, en este ejemplo que puse, está negativa porque es al lado del plano cartesiano, es negativo, y supongamos que aquí sea menos 6. Bueno, entonces es Y, que sería 5, y que es R. R sería lo que se llama hipotenusa, que vendría a ser la medida que hay de aquí a aquí. Es decir, toda esta línea. Y esto hace parte del teorema de Pitágoras. ¿Listo? Pero para no meternos todavía por allá, para que entendamos de dónde sale esas funciones de seno y coseno para el ejercicio. Entonces ya procedo a empezar a resolver el ejercicio. Me dice que lo primero que tengo que hacer es determinar los componentes rectangulares. ¿Qué son componentes rectangulares? Dentro de cada vector, o en cada vector, si se dan cuenta, voy a tratar de dibujar aquí el vector aparte. Bueno, aquí dibujé el vector C aparte para hacerlo más grande, para explicar lo siguiente. Entonces, aquí está el vector. Como había dicho al principio, él tiene unos valores en X y un valor en Y, es decir, un valor en cada eje. Esos son como proyecciones, ¿sí?, de el vector, como si Y y X fueran espejos. ¿Listo? Entonces, estos dos valores, ¿sí?, me van a conformar finalmente el vector, por eso debo descomponerlo. ¿Y cómo se descompone? Utilizo las funciones trigonométricas de las que estaba hablando hace un momento. ¿Y cómo sé cuál debo usar? Ya sé que esto vale 5, ¿verdad? Esta es la magnitud. Apelando a las funciones que me estaba mostrando hace un momento, primero pienso
Si voy a hallar el componente en x, ¿cuál de esas dos funciones tiene x en la definición? Y es coseno. Recordemos que coseno sería el valor del ángulo, esto sería el ángulo cualquiera, ahorita vamos a reemplazarlo, por eso sería igual a x sobre r, ¿listo? ¿Qué es alfa? Ya sabemos que alfa es el ángulo. ¿Qué es x? La componente en x. ¿Y qué es r? Ya habíamos dicho que r sería este valor. Entonces r es 5, porque esto 5 es el valor de toda la medida del vector, ¿cierto? Entonces reemplazo con lo que me está entregando el ejercicio. Entonces el coseno de 60 grados sería igual a la componente en x, que sería esto, ¿cierto? Sobre r, que sería 5. Pero yo necesito la componente en x nada más, porque es lo que necesito hallar. Entonces simplemente hago algo muy sencillo, que es despejar. Como esto está dividiendo, yo lo paso acá a multiplicar, ¿verdad? Y me queda 5 coseno de 60 grados, y eso va a ser igual a la componente en x. Por costumbre o por hábito, simplemente lo que hacemos es voltearlo. Entonces la componente en x va a ser 5 por el coseno de 60 grados. ¿Listo? Dejémosla ahí un momentico. Vamos a hallar la que está, la de componente en y. Hacemos el procedimiento exactamente igual. Por obvias razones, si ya usamos coseno, la vamos a usar seno, pero vamos a entender por qué seno. Recordemos que seno es de cualquier ángulo, ¿sí? Es igual a y sobre r. Ya sabemos que y viene a ser componente en y r es 5. ¿Listo? Y hacemos el mismo procedimiento, lo hago rapidito, y quedaría que la componente en y es igual a 5 por el seno de 60 grados. ¿Listo? Ok, entonces ahora ya tenemos las componentes en x y y del vector c. Vamos a hacerlo más rápido con el del vector d. Si se dan cuenta, d vale 10, pero aquí hay una particularidad en d. Voy a sacarlo aparte para que podamos observarlo. Ya hice el vector d, ¿sí? Y quiero resaltar lo siguiente. Si se dan cuenta, el vector d se encuentra en la parte negativa del plano cartesiano, porque si nosotros extendemos un poquito, aquí encontramos los valores negativos de x y aquí los valores negativos de y. Por esa razón, 10 es la medida, y eso independientemente que estén en negativos o positivos, 10. Pero cuando lo vamos a aplicar o a reemplazar, debemos tener en cuenta ese signo. Entonces los valores no van a dar negativos.